Esta es la clase práctica número 2. En esta clase práctica vamos a estudiar las articulaciones del miembro superior. En esta diapositiva se observa las articulaciones que existen entre la clavícula, la primera costilla, el manubrio del esternón, ¿verdad? Y esta es una parte importante, una estructura ósea importante que se llama la escotadura yugular. Ahora bien, entre la clavícula y el manubrio del esternón, el ligamento se llama esternoclavicular anterior. Entre la primera costilla y la clavícula se llama ligamento costoclavicular. Entre las dos clavículas y el esternón vamos a tener un ligamento interclavicular. En esta diapositiva podemos observar que este es el acromio y esta es la clavícula y este es el proceso coracoides. Entre estas tres estructuras vamos a tener ligamentos acromio. Vamos a tener ligamentos que se llaman acromioclaviculares, ligamento entre el proceso coracoides y la clavícula, que es el ligamento coracoclavicular, que es el ligamento trapezoideo, y aquí vamos a ver el ligamento coracoclavicular también, pero este es el ligamento conoideo. Ahora, este ligamento que está aquí está entre el acromio y el proceso coracoides y es el ligamento acromio-coracoideo. Hay un ligamento que está a nivel de la escotadura de la escápula y es el ligamento transverso superior de la escápula. Por aquí pasa el nervio supraescapular. En esta diapositiva, la articulación es a nivel de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Y a este nivel vamos a observar nosotros cómo el músculo supraespinoso pasa por encima de la cabeza del húmero y se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero. También en esta diapositiva se ve la cabeza larga del tríceps que va por el surco intertubercular y se va a articular en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. En esta diapositiva se observa el acromio, se observa el proceso coracoides de la escápula, se observa la clavícula y la cavidad glenoidea. En la parte superior de la cavidad glenoidea existe el tubérculo supraglenoideo, que es donde se va a insertar la cabeza del bíceps, y el tubérculo infraglenoideo, que es donde se va a insertar el músculo tríceps, la cabeza larga. Es de observar el cartílago de la cavidad glenoidea, este color azul, que es donde entra la cabeza del húmero, y se ven los ligamentos, el coracoacromial, se ve el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. Si a usted le preguntan cuáles son los dos ligamentos coracoclaviculares, usted va a decir el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. En esta diapositiva podemos ver el húmero con su accidente óseo clásico, que es la cabeza del húmero, que se va a articular en la cavidad glenoidea de la escápula, porque esta es la escápula. Aquí vamos a ver en esta diapositiva la escotadura de la escápula. Y vamos a ver el proceso coracoides, el acromio y la clavícula. Entre el proceso coracoideo y la clavícula existen los ligamentos coracoclaviculares. Este es el ligamento trapezoideo y este es el ligamento conoideo. Ahora bien,
En escotadura de la escápula está el ligamento transverso superior de la escápula. Por este orificio pasa el nervio supraescapular. A este nivel, entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor, está el surco intertubercular. Y ese surco da paso al tendón de la porción larga del bíceps, ¿verdad? Y este de aquí es el tendón del subescapular. En esta diapositiva se va a observar la cápsula articular que existe entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. O sea, está encima de todos los ligamentos que hemos visto anteriormente. Ya aquí a este nivel vamos a ver los músculos que forman el manguito rotador, como el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, ¿verdad? Y aquí tenemos ya lo que es la cabeza del bíceps. Aquí podemos ver más claramente en esta diapositiva los músculos que conforman el manguito rotador. Este es el supraespinoso, que se mete en el tubérculo mayor del húmero. Tenemos el tendón del músculo subescapular. Tenemos el redondo menor, ¿verdad? Y tenemos el tendón del infraespinoso. Entonces tenemos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, que esos nos forman el manguito rotador del hombro. A este nivel está el acromion, este es el proceso coracoides y está el ligamento coracoacromial. En esta diapositiva podemos ver los huesos que conforman la articulación del codo. Esta articulación está conformada por el húmero, por el cúbito o ulna y por el radio. Los accidentes óseos que podemos ver aquí en el húmero es la tróclea, el epicóndilo medial o epitróclea, el cóndilo y el epicóndilo lateral o epicóndilo. Aquí en el cúbito podemos ver la cavidad sigmoidea mayor. Aquí está la cavidad sigmoidea menor y tenemos la tuberosidad del cúbito. En el radio vamos a tener la cabeza del radio, el cuello y la tuberosidad radial. La cabeza del radio se va a unir con el cóndilo del húmero y eso nos va a permitir la pronosupinación de la mano, esa unión de la cabeza con el cóndilo del húmero. Y la cavidad sigmoidea menor se va a unir con la tróclea del húmero y la apófisis coronoides de la ulna va a entrar en lo que es la cavidad coronoidea del húmero y esta es la cavidad radial del húmero. Recordando que estas son las superficies condilias, ¿verdad?, del húmero. En esta diapositiva vamos a analizar los ligamentos que se ven a nivel de la articulación del hombro. Uno de ellos es el colateral radial, o sea, el húmero con el radio, colateral radial. Vamos a observar el otro ligamento, colateral ulnar. Y a este nivel está el ligamento cuadrangular. Y un ligamento sumamente importante, que es el ligamento anular de la cabeza del radio. Este ligamento nos permite la pronosupinación de la mano. En caso de que haya un trauma a nivel de codo y el paciente no puede hacer una pronosupinación normal, hay que descartar una ruptura del ligamento anular del radio. Volvemos otra vez a los ligamentos del codo. Este es el ligamento colateral radial. Este es el ligamento colateral ulnar o cubital. Este es el ligamento de la cabeza del radio.
anular de la cabeza del radio. Y hay un ligamento importante que se llama la cuerda oblicua, que lo tenemos acá. Este es el tendón del bíceps radial. Y recordando que siempre esto que se ve como cápsula articular también se le conoce como ligamento cuadrangular. Seguimos revisando la articulación del codo. En esta diapositiva podemos ver el ligamento colateral ulnar, que se divide en una porción anterior y una porción posterior. Colateral cubital o colateral ulnar. Siempre se ve el ligamento anular de la cabeza del radio. Siempre se ve el tendón del músculo bíceps braquial, ¿verdad? Y aquí pues se ve un poco la cuerda oblicua, aunque no muy claramente. En esta diapositiva vemos el ligamento anular de la cabeza del radio y vemos el ligamento colateral radial y también el colateral ulnar y el ligamento cuadrangular. En esta diapositiva se ve la membrana interósea del antebrazo que existe entre el hueso del radio y el hueso del cúbito. Aquí se encuentra la membrana interósea. Esta membrana interósea tiene que ver con el borde interóseo, que es un accidente óseo que se encuentra tanto dentro del cúbito como dentro del radio. También podemos ver aquí la cuerda oblicua, podemos ver el tendón del bíceps y podemos ver seccionado el ligamento articular de la cabeza del radio. Que siempre recordando, este ligamento nos va a permitir que el radio haga la pronosupinación de la mano. Sumamente importante. En esta diapositiva podemos encontrar la membrana interósea nuevamente entre el cúbito y el radio. Esta diapositiva nos sirve para observar detalladamente el ligamento anular de la cabeza del radio. La cabeza del radio entra en contacto con la cavidad sigmoidea menor del cúbito y esta superficie circular rota adentro de la cavidad sigmoidea menor y eso hace que podamos mover la mano en pronosupinación. Recordando que supinar es pedir y pronar es enseñar un anillo o agarrar un lápiz y escribir. Se ve más detalladamente la articulación radiocubital proximal que se da entre la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor del cúbito, y este es el ligamento anular de la cabeza del radio. Aquí se ve la cavidad sigmoidea mayor, aquí se ve el olecrano, que es la superficie que colocamos sobre la mesa cuando tenemos los codos en flexión, ¿verdad? Aquí es una diapositiva para ver la articulación radiocubital distal, o sea, la articulación que se ve a nivel ya de los huesos del carpo. Esta es la superficie articular del carpo, claramente definida, y en esta diapositiva podemos ver de que el hueso que realmente hace la articulación entre el antebrazo y el carpo es el radio. El cúbito solo lo hace en una proporción mucho menor. En esta diapositiva podemos ver que esta es la articulación radio-ulnar distal o radiocubital distal. Aquí ya están los huesos del carpo y aquí vienen los metacarpianos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto metacarpiano, ¿verdad? Y hay un ligamento radiocarpiano palmar
y hay un ligamento cúbito carpiano palmar a este nivel, sumamente importantes. Además, hay una articulación carpo-metacarpiana del pulgar que es una estructura que hay que descartar en un trauma de la mano, porque el dedo pulgar hay que recordar que es el principal dedo de la mano. El ligamento se llama carpo-metacarpiano del pulgar. Aquí en esta diapositiva solo es para recordarnos las articulaciones, ¿verdad?, entre los huesos, y aquí podemos ver los huesos de la fila proximal del carpo, ¿verdad?, que son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, y el hueso de la fila distal, que es el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Ahora bien, el trapecio hace articulación con el primer metacarpiano, el trapezoide con el segundo metacarpiano, el hueso grande con el tercer metacarpiano y el hueso ganchoso se une con el cuarto y el quinto metacarpiano. Este es el hueso del radio y este es el hueso del cúbito, y ahí hacen la articulación radiocubital distal. A este nivel la articulación es entre los huesos del antebrazo y del carpo. O sea, y a este nivel ya es la articulación entre los huesos del carpo y los del metacarpo. En esta diapositiva podemos ver el ligamento radiocarpiano dorsal, el ligamento colateral cubital del carpo y el ligamento colateral radial del carpo. Como también podemos ver los ligamentos intercarpianos dorsales, o sea, de la parte posterior de la mano, y los ligamentos intercarpianos dorsales. También están los ligamentos metacarpianos dorsales. En esta diapositiva se puede ver el metacarpiano con la cabeza del metacarpo, que son los nudillos de la mano, la primera falange o falange proximal, la falange media y la falange distal. A este nivel, entre este metacarpiano y la falange, la articulación se llama metacarpofalángica. Cuando ya está a nivel de las falanges, la primera se llama interfalángica proximal. Y la segunda, entre la falange media y la falange distal, se llama interfalángica distal. Repitiendo, entre la falange proximal y la falange media se llama interfalángica proximal, pero entre la falange media y la falange distal se llama articulación interfalángica distal de la mano. Y entre el metacarpo y la primera falange, la falange proximal, la articulación se llama metacarpofalángica.